Las resurrecciones que sucedieron, a diferencia de la de Jesús, fueron temporarias. Por ejemplo, tenemos en la Escritura, Elías resucitó muerto, Eliseo resucitó muerto, aún estando muerto resucitó un muerto, porque tiraron a un muerto en la tumba de él y cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó el muerto. Impresionante. Era el único milagro que faltaba, porque cuando Elías le dijo, si estás pendiente de recibir la bendición cuando yo me vaya, la doble porción de mi espíritu vendrá sobre ti. Y exactamente en el ministerio de Eliseo se hizo el doble de milagros que hizo Eliseo. Y faltaba uno, porque Eliseo había resucitado y faltaba uno de los milagros para que se cumpliese el doble. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando tiran al muerto en la tumba de Eliseo y toca los huesos y resucite. Ahí se cumplieron toda la palabra que el Señor había dicho por Elías, ¿no? Bueno, pero no quiero detenerme mucho en eso. Jesús resucitó muertos, Pedro resucitó muertos, Pablo resucitó muertos. ¿Y cuántas resurrecciones ha habido y hay en el presente? Hay resurrecciones, hay gente que por la oración recibe la resurrección. Ahora, el día que Jesús resucitó, hubo muchas resurrecciones. ¿Y por qué el Señor hizo eso? Para ayudarnos a nuestra incredulidad, porque recuerdan cuando a Mateo le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Meté la mano en mi costado, mirá mis manos, mis pies. Un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, Mateo 27, versículo 51, habla de las resurrecciones de los muertos cuando Jesús resucitó. Dice aquí el velo, Mateo 27, 51 al 53, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Imagínense, hubo resurrecciones, pero también hubo muertos, porque cuando se le apareció un muerto a un vivo se cayó de un síncope, ¿no? Pero no fue así, no dice eso la palabra. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea que primero Jesús resucitó y ahí resucitaron los otros. Y vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Para qué? Para dar evidencia de que lo que está profetizado sobre los cristianos de la resurrección es fiel, es verdadero y se cumple, queridos, se cumple. Y así como Jesús, por causa de la incredulidad, tuvo que estar, después de que resucitó, 40 días dando pruebas que eran pruebas indudables, no se podía dudar acerca. Y se le apareció a sus discípulos y se le apareció a mucha gente para decir, muchachos, lo que yo les dije, acá se ha cumplido, aquí estoy, lo que he dicho, lo que he profetizado, se cumple. Y el tema de la resurrección es uno, tenemos muchos fundamentos, principios en la palabra, pero el fundamento de la fe cristiana, uno de ellos es la resurrección, de los justos, de los que creen en Él. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 20 dice, pero si se predica de que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya vamos a explicar un poquito eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual
no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ya vamos a explicar eso. ¿Por qué la Escritura dice primicia si hubo otros que resucitaron antes que Jesús, ¿no? Y durante el ministerio de Jesús y después de que Jesús ascendió al cielo? Bueno, en el tiempo de los apóstoles había corrientes ideológicas, doctrinas que querían negar la resurrección. Y uno de ellos era una de las sectas dentro del judaísmo, que son los saduceos. Los saduceos predicaban que no hay resurrección. Por ejemplo, en Mateo 22, 23 dice, aquel día vinieron a él, a Jesús, ¿no es cierto?, los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, ¿no? ¿Qué decían los saduceos? No hay resurrección. En el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que entre ellos mismos estaban divididos, predicando diferentes doctrinas, pero los saduceos decían, no existe la resurrección. Pero saben que había también doctrinas generales de filósofos griegos en los tiempos de Pablo, por eso a los griegos, a los atenienses, a los corintios, San Pablo le aclara en todo el capítulo 15, después yo voy a ir tocando algunos versículos más y usted pues léalo, repáselo en casa, medítelo. Todo el capítulo 15 habla acerca de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15. En 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuándo es el nacimiento? Natural, ¿no es cierto? Cuando nuestra mamá nos dio a luz. Nacemos de nuevo cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, de modo que si alguno está escrito en Cristo, nueva criatura es. Dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo porque si no, no verás el reino. Entonces, se nace del Espíritu. Pero también en este caso, el apóstol Pedro hace referencia de renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá eternamente. Esperanza viva por la resurrección. Es el estado, cuando uno habla de esperanza, es el estado de ánimo que uno tiene cuando surgen y se presentan como alcanzable lo que uno desea. Eso que uno desea, eso que uno anhela, se llama esperanza. Por eso dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, sino que creemos que el Señor cumplirá, así como cumplió y cumple cada una de sus palabras, de sus promesas, el Señor lo hará. Y estamos anhelando y deseando que el Señor termine definitivamente con el pecado, porque cuando termina eso, o sea, en la obra de la cruz ya está hecho. Pero solo Dios sabe por qué Él permite todo este tiempo, que están ya 21 siglos, desde que Jesús ya dijo consumada es, la obra está hecha. ¿Por qué Él ha permitido? Uno de los motivos principales es, ¿no es cierto?, querer llegar al corazón de mayor cantidad de personas y que muchos sean salvos. Y bueno, solo el Señor sabe, porque los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo vas a retornar? Bueno, eso el Padre en su sola potestad es el que tiene la respuesta. Así que
Él como el Hijo del Hombre responde eso, y nuevamente cuando fue a la gloria, obviamente Él sabe el día que va a venir porque Él es Dios. Pero cuando le preguntaron a Él como el Hijo del Hombre, Él dijo, solo Dios tiene la respuesta a esa pregunta. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, ¿no? Que así como simboliza el bautismo una sepultura, muerte y resurrección a la nueva vida, así será, como dice la Escritura, que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Usted y yo ya somos eternos. El cuerpo, polvo es y al polvo volverá, pero el alma y el espíritu son eternos y Dios restaurará también nuestros cuerpos. Hay muchas teorías, muchas interrogantes, los que, si está bien o no cremar, si está bien o no, cómo Dios va a hacer, si el cuerpo se entró en descomposición, se lo comieron los gusanos y hasta cuando pasan muchos años, hasta los huesos se desintegran, se pulverizan, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser Dios para dar un cuerpo nuevo? Es un milagro, así como te dio el cuerpo en el vientre de tu mamá, ¿no es cierto? Y usó la procreación en el ser humano, Dios va a hacer el milagro y los que se lo comieron los peces, los que los despedazaron una bomba que cayó y su cuerpo se desintegró, no sabemos cómo va a ser, pero una cosa sé, que Dios lo hace, que Dios lo va a hacer, que se cumplirá esa palabra, ¿no? Y dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, porque fuisteis, dice, también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso la tumba no lo pudo retener, por eso el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, fui voluntariamente a la crucifixión, nadie me obligó a hacerlo, solamente cumplí la voluntad del Padre. Resucitados mediante la fe por el poder de Dios, dice aquí, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte por el bautismo, que se cumple parte allí, ¿no es cierto?, en el acto de entregar toda nuestra vida al Señor y simboliza, como dije recién, sepultura, muerte y resurrección, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andamos en vida nueva y calificando, en esa vida nueva, calificando para que se dé la resurrección del cuerpo glorificado, del cuerpo glorificado. Por eso, cuando dice la Escritura acerca de las resurrecciones, y allí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 20, dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es porque Jesús fue el primero en recibir un cuerpo eterno. Por eso es primicia de los que durmieron, porque fue el primero en recibir un cuerpo eterno. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el mismo cuerpo que tenía hace 2025 años atrás, o descontándole los 33 años de vida, 2000 años pongámosle, ¿no? El mismo cuerpo que tenía hace 2000 años atrás es el mismo cuerpo que tiene ahora y lo tiene y está en la presencia de Dios, a la diestra de Dios, por eso todo ojo le verá, por eso el retorno, que es algo tan lindo, tan hermoso, podríamos estar todo el día, toda la semana hablando acerca de esto. ¿Pero por qué dice primicia de los que durmieron es hecho? Porque la diferencia con las resurrecciones, con Elías, con Eliseo, con Pablo, con Pedro, con Jesús mismo, los que resucitó Jesús, todos volvieron a morir. En la resurrección esa no volvieron a tener un cuerpo eterno, no, volvieron a tener un cuerpo físico sujeto a todos los problemas y dificultades. Entonces, cuando el Señor recibe ese milagro
grandioso que Dios le levanta de entre los muertos, ¿no es cierto? Él recibe un cuerpo eterno ya, como el cuerpo que vos y yo vamos a tener después de la resurrección. O si estamos ahora, porque el Señor puede estar viniendo ahora, y los que no murieron, los que no durmieron, serán transformados. El cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos también ese cuerpo eterno. Yo anhelo eso, porque todas las cositas que me van pasando, porque los años van pasando, ¿no? Si se te cayeron los dientes, si se te cayó el pelo, si, bueno, las arrugas, todo eso lo vamos a recuperar. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquellos que perdieron, Dios no permita, pero aquellos que perdieron una pierna, un brazo, una mano, lo van a recuperar. Cuerpo perfecto, cuerpo completo, gloria a Dios. Dice que Jesús, ¿no es cierto? En primer lugar, Jesús es el primero en recibir ese cuerpo. En segundo lugar, los creyentes. Los creyentes vamos a recibir ese cuerpo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice el versículo 21 al 23 de 1 Corintios 15, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero en resucitar. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. En la venida del Señor se cumplirá esto. Por eso no dejo de mencionar 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto es lo que recién les decía, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que se entere todo el mundo, que se enteren los demonios, que se entere el reino de las tinieblas. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. ¡Qué esperanza gloriosa! Todos hemos sufrido y sufrimos cuando un ser querido se va, ¿no? Ya mis padres están con el Señor, tengo 2 hermanos también, ya con el Señor, biológicos, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos amigos, colegas que ya han partido? Saber que es cuestión de tiempo, es una separación temporaria. El Señor viene pronto, queridos, Jesús viene pronto. Y si no, bueno, van pasando los años y si Él no viene todavía, yo voy hacia Él, usted va hacia Él. Todos tenemos fecha de vencimiento. Todos sabemos que un día el Señor nos va a llevar a su presencia. ¿Estás preparado? Hola. Que el Señor nos ayude. Pero dirá alguno, versículo 35 de 1 Corintios 15, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Te acordás cuando Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto? Cuando ese grano de trigo es enterrado, la semilla explota y empieza a germinar y a salir y da fruto, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que está queriendo explicar aquí el apóstol Pablo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso.
Ahí está lo que yo les decía de que recibiremos un cuerpo milagrosamente transformado, o los que se desintegraron, Dios le dará un cuerpo como Él quiso, ¿no? Y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne de los peces, otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria del celestial y otra la del terrenal. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción porque este cuerpo se enferma, se envejece, se muere, ¿no? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Muerto con un cuerpo va a surgir glorificado. Aunque se haya desintegrado, aunque haya sido cualquiera la forma en que se haya desaparecido ese cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está Cristo. Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, lo que nos ha pasado, ¿no es cierto? Hemos nacido de carne y ahora pasamos al segundo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual dice allí: el terrenal, tales también los terrenales, el cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso será transformado, por eso este cuerpo, polvo es y al polvo volverás. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Refiriéndose a la segunda venida, ¿no? Algunos estarán con vida, otros ya habían dormido en el Señor. Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. A ver, pestañee, haga así. ¿Cómo seremos en un abrir y cerrar de ojos? Así dice la palabra. A la final trompeta. Por eso hay que estar siempre preparado. Me voy cuando sea más viejo, cuando termine los planes que tengo, cuando tenga más tiempo me voy a ocupar de las cosas espirituales. No, todos los días. Usted no tiene que dejar de congregarse, usted tiene que buscar a Dios todos los días, usted tiene que estar en la presencia del Señor siempre, madurar, crecer, hacer firme su vocación y elección, buscar a Dios con todo el corazón. Porque la vida es como la flor del campo, hoy está y mañana desaparece, es como la neblina, ¿no? Nace un día con mucha humedad, cae la niebla, de repente sale el sol, ¡pum!, desaparece. Así es la vida del ser humano. Y la juventud no es una garantía, ni la niñez, ni mucho menos adulto o una persona de la tercera o cuarta edad. Y no digo esto para meter miedo a nadie, es la realidad. Hoy en día mueren niños, mueren adultos, mueren jóvenes, adolescentes y obviamente las personas de más edad. Por eso tenemos que estar preparados, porque en un abrir y cerrar de ojos, o puede suceder algo. ¿Cuántos aún cristianos se van en edad, a veces niños, a veces jóvenes, a veces adolescentes? Que el Señor nos ayude para vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Sabe qué significa peregrino, no? Que está de paso. Nosotros estamos de paso sobre esta tierra. Y el Señor nos tiene que ayudar a aprovechar bien el tiempo, porque un día nos va a pedir cuenta. Por esto es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, que se enferma y se muere, se haya vestido de incorrupción, que recibirá el cuerpo eterno,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, Jesús venció y hoy nos da la victoria. Aleluya. Queridos, que el Señor nos ayude a reflexionar en esto. Que no sea que, cada Pascua, cada Navidad, pensamos en Dios, pensamos en Jesús. O porque ya me estoy poniendo viejo, iba a decir vieja, pero no lo digo. Y empiezo a pensar que, ya la vida se me está yendo. Ya se me está llegando al límite. No, siempre no pensemos en la muerte, pensemos en la vida. Pero pensemos también que el Señor puede decir, hasta acá llegaste, vamos. Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y un poquito nomás menciono los no creyentes, el juicio final, la resurrección de los no creyentes, que es la muerte segunda, la muerte eterna, la separación eterna de Dios, la eterna condenación y separación de Dios. Y está escrito también que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. El Señor les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca se afirmaron, nunca se comprometieron como tenían que comprometerse, nunca dieron el fruto que yo esperaba de ustedes. Pero ojalá que todos los que estamos aquí, muchos más, podamos estar en la presencia de Dios, llegar a la presencia de Dios y a la resurrección. Porque Juan 5:29 dice que hay resurrección de condenación. Dice, y los que no hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Resurrección de condenación. Que el Señor nos libre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, los ricos, los que fueron famosos, los que fueron los ídolos en este mundo, los grandes y pequeños ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Recordemos que Dios está registrando todo, no se le escapa nada. Los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Mire, usted y yo somos salvos por gracia, no por obra. Pero nuestras obras están contadas, Dios las tiene en cuenta. Hay un libro de obras. Así que el Señor nos ayude para que hagamos buenas obras y siendo la luz y haciendo buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre. Así dijo Jesús, glorifiquen a vuestro Padre por vuestras buenas obras. Que haya gente que le dé gracias y gloria a Dios por lo que yo y por lo que vos hacés para la gloria de Dios, para bendición del ser humano, para bendición del prójimo. Y dice que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos. Usted dice, ¿cómo va a ser? Dios lo sabe.
si se lo comieron los peces, se desintegró, el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, los que estaban allí en espera para ser juzgados, la muerte y el Hades es el lugar, el infierno, se traduce en diferentes formas en el griego y en el hebreo, ¿no? Dice que según el Hades entregó sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es la física, la segunda es la separación eterna de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Yo digo que tu nombre, mi nombre, si perseveramos, si seguimos a Cristo, si tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestras vidas estarán y están seguras. Y que pueda ser abierto el libro de la vida. David, presente, Señor. Gabriel, presente, Señor. José, presente, Señor. Mario, presente, Señor. Y así cada uno de nosotros. Pero también nos va a pedir cuenta qué hicimos con todo lo que Él nos dio, el libro de las obras. Y nada dejará de recibir su recompensa y todo lo que no le dio la gloria a Dios se va a quemar. El fuego la va a purificar. Dios quiera que tengas una mansión construida para la gloria de Dios. Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Hagan tesoro en los cielos, donde ladrones ni nadie pueden entrar. Hagamos tesoros en el cielo. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos. ¿Cuántos entendidos hay acá? Acá dice la Escritura, los entendidos, entendido en los tiempos, entendido en la voluntad de Dios, entendido en lo que el Señor te está diciendo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, el reino de Dios, la palabra del Señor, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sabe que a los tibios Dios los vomita? Sabemos eso, ¿no? No lo olvidemos. Llenos del fuego. Señor, aviva el fuego de Dios que está en mí. Aviva el fuego del don. Aviva el fuego de mi relación contigo. Aviva la pasión por tu presencia. Aviva la pasión por servirte. Aviva la pasión, Señor, en mi vida. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos al Salvador. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Y hay una canción que dice: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay. Alma salvada viene a buscar. Los que durmieron se quedarán. Los que velaron con él se irán. Me voy con él, me voy con él. Querido, Él es la resurrección y Él es la vida. Que el Señor nos ayude a entender qué glorioso, qué maravilloso, ¿no? Ese momento.
cuanto menos lo pensamos, sucederá. Señor, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardarse, sino que es paciente que te decidas 100%. No quiere el 90, no quiere el 95, no quiere el 99,9. O somos o no somos. Y no ser no nos conviene, sabemos. Cerra tus ojos por unos momentos. El Señor nos dará un cuerpo donde ya no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Porque todo lo malo que experimentamos, todo lo que se vive en este mundo es a causa del pecado. El mundo y sus deseos pasan, recordá siempre. Aún el cielo y la tierra pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre y recibirá un nuevo nombre, una nueva corona, un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno. Aleluya. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos revelación. Corre el velo, Señor. Corre el velo, toda confusión, toda oscuridad que haya en nuestras vidas. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros, recibir, Señor, más de ti para crecer, desarrollarnos, madurar y que siempre nos decidamos por ti, Señor. Nos decidamos por ti, porque las cosas materiales perecen. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Ayúdanos a vivir con temor y temblor todo un tiempo de nuestra peregrinación, a tenerte en cuenta, a amarte, a dejar nuestros egoísmos, Señor, nuestros deseos carnales, a hacer tu voluntad, a morir al yo, a entregarnos, a rendirnos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla vos con el Señor. Yo no puedo decir por vos lo que vos tenés que decir al Señor, porque Él es tu Padre y Él tiene una relación personal con cada uno. Una relación personal, individual con cada uno. Oh, en el nombre de Jesús.